variables que estas a su vez están ligadas por ciertas operaciones, como por ejemplo la suma, la adición, la multiplicación, la potenciación, la radicación. Un ejemplo se me ocurre, tendríamos acá 4 tercios de x al cubo y a las 7 séptima a la quinta más 5 x al cuadrado y z a la 11. Entonces, es una expresión algebraica, como podemos dar cuenta acá, ¿no? Aparecen constantes, que en este caso son 4 tercios y 5, las variables que tienen que estar especificadas o definidas previamente. Entonces, en este caso podemos ver que es una expresión algebraica con variables x y z. Y los exponentes, como claramente se pueden identificar, 3, 7, 5, 2, 1 y 11. Los exponentes de x, y z respectivamente en cada uno de los sumandos o términos, como puede llamarse. Entonces, esta es una expresión algebraica, para empezar. Muy bien, estas expresiones algebraicas se clasifican de dos formas: lo que son las expresiones algebraicas racionales y las expresiones algebraicas irracionales. Las racionales son precisamente cuando los exponentes de las variables no están afectados de radical, o mejor dicho, exponentes racionales, como por ejemplo y z a la 5 medios. ¿No? Entonces, en una expresión algebraica racional se subdivide en expresión algebraica racional entera cuando los exponentes de las variables son números enteros positivos, como en este caso que habíamos visto inicialmente, ¿no? Esto que acabo de decir como ejemplo inicial vendría a ser una expresión algebraica racional entera. ¿Por qué? La respuesta es inmediata, porque todos los exponentes de las variables, como puede ver ahí, son números enteros positivos. Y entonces, la pregunta está a la vista: ¿qué considera una expresión algebraica racional? Cuando o por lo menos contiene una variable, un exponente negativo. Como por ejemplo, ¿qué pasaría si esto fuera menos 5? Entonces ya esto se convierte en una expresión algebraica racional fraccionaria. ¿Por qué? Porque aparece un exponente entero negativo. Que esto nos viene a decir x al cubo y a la 7 sobre z a la quinta. Bien, ya habíamos comentado al inicio que una expresión algebraica se subdivide en racional y otra irracional. Será una expresión algebraica racional cuando, por lo menos dentro de las variables, hay una de ellas que tiene exponente racional. Como por ejemplo, vamos a suponer que no sea 3 elementos. Si tenemos esta expresión donde claramente nos damos cuenta que la variable x está afectada de un exponente 3 medios, que es un exponente fraccionario, lo cual conlleva una radicación, en este caso sería la raíz cuadrada de x al cubo. Esto se dice que es una expresión algebraica irracional. Muy bien. Habiendo hecho estas declaraciones, vamos a definir acá dos operaciones importantes dentro de esta primera semana. Uno que es la potenciación y la otra operación que es la radicación. Básicamente este es un tema que el alumno lo conoce, puesto que le llama la teoría de exponentes, ¿no? Donde lo importante de todo esto hay que rescatar las propiedades, porque esto lo van a hacer de muchísima utilidad para el desarrollo de los equipos que pretendemos desarrollar en esta tarde. Entonces, veamos acá la potenciación. Bien, la potenciación, para empezar, lo vamos a entender de la siguiente forma: a la n igual a b. Y vamos a destacar los elementos acá. A es conocida como la base. N es el exponente.
y B es la llamada potencia. Listo. Ahora, ¿cómo se entiende? Nota, podríamos agregar acá una nota. ¿Cómo se entiende esto? A elevado a la n. A elevado a la n se entiende de la siguiente forma. Es A por A por A. ¿Cuántas veces? N veces. N factores aparecen acá. N veces. Y acá hay una observación importante que debemos resaltar. En la potenciación, que es la primera operación que estamos definiendo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Fíjate que 0 elevado a 0 no está definido. Listo. Ahora, una vez que conocemos el deslinde, vamos a establecer las propiedades. Vamos a recordar las propiedades. Las principales propiedades que hay que tener en cuenta con respecto a esta primera operación que estamos desarrollando en esta clase. Propiedades. Muchas de las propiedades que están acá son ampliamente conocidas por todos ustedes jóvenes. Una de ellas, por ejemplo, A elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. Ya sabemos que esto es para todo A, pero diferente de 0. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Otra propiedad que tenemos que tener en cuenta acá es A a la n por A a la n, lo que se conoce como producto de masas iguales. ¿Qué pasa con los documentos? Se suman. Es decir, esto es igual a A elevado a la n más 0. Tercera propiedad. Cociente de bases iguales. A a la n sobre A a la n. Esto es igual a A elevado a la n menos 0. Dicho en otras palabras, cociente de bases iguales no se puede si se resta. Una cuarta propiedad, la llamada potencia de potencia, A a la n. Todo esto elevado a la n, esto es igual a A elevado a la m por n. Lo que se conoce como potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Otra propiedad, 5, si yo tengo A sobre B, todo esto elevado a la n, esto tendría que ser igual a la n sobre B a la n. Claro está que para esto B tiene que ser diferente a 0. Por acá vamos a agregar más propiedades. Una propiedad que también nos va a ayudar muchísimo es esta de acá, por ejemplo. ¿Qué pasa con el A elevado a la menos n? A elevado a la menos n sería 1 sobre A elevado a la n. En una versión general, una versión más amplia de todo esto sería, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos B sobre A elevado a la menos n? Esto resulta ser igual a sobre B, que invierte la base, y la exponente se pone positiva. Bien, probablemente hay más propiedades, digamos que lo mínimo que nosotros necesitamos recordar para poder trabajar en esta parte llamada potenciación, ¿no? Luego tenemos como segunda operación a estudiar la radicación. La segunda operación que vamos a estudiar en esta clase es la radicación. Y para eso tendríamos que definir de la siguiente forma. En primer lugar, si
n es un número natural, pero diferente de 1. N es un número natural diferente de 1. Entonces tendríamos acá lo siguiente. Vamos a tener acá la raíz enésima de A es igual a B. Si y solo si A es igual a B a la N. Entonces, esto se va a cumplir cuando. Para empezar, N es un número natural diferente de 1. Y acá, si N es impar, N es par. Y A mayor o igual que 0. Si A es mayor que 0, N es par. O, en todo caso, si N es impar. En el caso de que N sea impar, no hay ninguna consideración especial para A. A puede tomar cualquier valor, positivo o negativo. Bueno, si este es el caso de la raíz enésima de A, es igual a B. Pero antes, reconozcamos los elementos. N, ¿qué nombre recibe? El índice. A es lo que se conoce como el radical. Y B es la llamada raíz. Ya está. Entonces, una vez que hemos establecido acá los elementos, entonces logramos ver que de alguna forma hay una relación estrecha entre la radicación y la potenciación. Es más, de hecho, las propiedades que vamos a dar, vamos a establecer precisamente este vínculo. Vamos a recordar acá las principales propiedades. Veamos las propiedades que hay que tener en cuenta acá para poder recordar esto y para poder resolver nuestros problemas. Una primera propiedad dice lo siguiente: asumiendo que ambos miembros de la igualdad existen, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú tienes una expresión de esta naturaleza? La raíz enésima de A elevado a la N. Entonces notemos que esta expresión tranquilamente puede ser expresada como una potenciación de exponentes racionales, es decir, este es A elevado a la N sobre N. Las condiciones para N y N ya están dadas. N en este caso hemos dicho que es un número natural diferente de 1. Entonces ya, independientemente si sea par o impar, tiene propiedad definida de la siguiente forma. 2. Esto nos va a ayudar muchísimo en la solución de los problemas, cabe mencionar. Otra de las propiedades que tenemos acá es lo siguiente: la raíz enésima de A elevado a la N y todo esto, por ejemplo, elevado a la P, la propiedad dice que este P puede ingresar, N salir o en todo caso multiplicarse entre ellas. Es decir, esta expresión tranquilamente lo puedes escribir así: la raíz enésima de A elevado a la P y todo esto elevado a la N. O en su defecto, esto ya dependiendo de la naturaleza del problema, lo podríamos representar de la siguiente forma: la raíz enésima de A, todo esto elevado a la MP. Una segunda propiedad. Por acá vamos a continuar entonces con las demás propiedades. También debemos señalar que la radicación es distributiva respecto al producto y al cociente. Teniendo en cuenta ya las condiciones para estas propiedades, yo también podría señalar lo siguiente: que la raíz enésima de A a la N por B a la P, esto inclusive podrían aparecer más factores, pero acá estamos poniendo dos factores más: A a la N y luego factores B a la P. Entonces esto lo puedo describir tranquilamente de la siguiente forma: la raíz de índice N de A a la N multiplicado por la raíz de índice N de B a la P. Con eso, ¿qué estamos diciendo? Que la radicación es distributiva respecto al producto. La raíz del primer factor multiplicado por la raíz del otro factor. Y de manera análoga,
tienes acá lo siguiente: la raíz enésima de a elevado a la m sobre b elevado a la p. Para b diferente cero. Esto resulta ser igual a la raíz enésima de a elevado a la m sobre la raíz enésima de b elevado a la p. Propiedades importantes. Una quinta propiedad. Vamos a hacer uso. Así como existe la potencia de potencia, entonces acá también existe una propiedad análoga que lo podríamos expresar de la siguiente forma: la raíz de índice m de la raíz de índice n de la raíz dentro de índice p de a elevado a la r. Si tenemos una expresión de tipo, esta expresión tranquilamente puede ser escrita con un solo radical, con un solo símbolo radical, donde el nuevo índice, ¿quién vendría a ser? Viene a ser precisamente el producto de los índices que aparecen acá, es decir, n y p, de la expresión subradical que es a elevado a la r. Es la llamada propiedad de raíz de raíz, ¿no? En este caso los índices se multiplican.